¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por una pasión, incluso si esa pasión nos lleva al límite de lo desconocido? Imagina un mundo oculto, oscuro y bello, donde un error minúsculo puede cambiarlo todo. Hoy vamos a sumergirnos en historias que te dejarán sin aliento, revelando los peligros inimaginables que acechan en las profundidades de la Tierra. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora, porque lo que te voy a contar hoy puede hacerte ver las cuevas de una manera completamente diferente. Prepárate para una inmersión en lo escalofriante. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escalofriantemente Interesante. En este video, vamos a explorar dos cuevas distintas que, en conjunto, han sido escenario de docenas de muertes aterradoras. Estas son algunas de esas historias escalofriantes, y como siempre, se recomienda discreción al espectador. Música de introducción. La noche del 11 de mayo de 1990, 8 miembros de los Florida Speleological Researchers, o FSR, se preparaban para una inmersión en el campamento Boy Scout Sand Hill en Brooksville, Florida. Fundado a finales de los 80, el FSR es un grupo de buzos de cuevas que dedican su tiempo a mapear cavidades inexploradas, y entre el equipo esa noche estaba Lloyd, de 25 años. La cueva que iban a explorar es conocida como un lugar exclusivo para los buzos de cuevas más experimentados, llamada Diepolder Sink Moribra 2. Y Lloyd, por su parte, estaba especialmente emocionado. Prácticamente cada inmersión le provocaba esa sensación, pues era conocido por su entusiasmo por su relativamente nueva afición. Sin embargo, su ímpetu ya le había ganado cierta fama. El campamento Boy Scout Sand Hill se encuentra casi en el centro del pueblo de Brooksville y Weeki Springs, en el condado de Hernando, Florida. Cuando el último miembro de la familia Diepolder falleció en los años 70, el terreno, que alguna vez fue propiedad privada, fue cedido a los Boy Scouts. Desde entonces, el estanque azul agua de la propiedad ha sido de particular interés para algunos de los nombres más grandes del buceo en cuevas, conocido como el Diepolder Sink. El sistema se compone de dos áreas separadas, Diepolder Sink número 2 y Diepolder Sink número 3, pero es el número 2 el que ha capturado la atención de buzos de cuevas de todo el mundo. Con una profundidad máxima de 360 pies, o unos 110 metros, es la cueva submarina más profunda conocida en los Estados Unidos continentales. Y con su profundidad, una entrada estrecha y un par de hermosas salas grandes, ha atraído el interés de nombres como Sheck Exley, quien literalmente escribió el libro sobre el buceo moderno en cuevas. Después de que el terreno fuera donado a los Boy Scouts, Sheck no perdió el tiempo y realizó una inmersión en Diepolder número 2 hasta la profundidad máxima en 1980. Sin embargo, la noche del 11 de mayo, nadie buscaría alcanzar la marca de los 360 pies. El FSR, en cambio, realizaría varias inmersiones de reconocimiento en grupos de 2 que entrarían a la cueva en momentos escalonados, y los primeros en sumergirse fueron Lloyd y su compañero. El plan de inmersión era bastante sencillo, ya que Lloyd y su compañero planeaban completar un circuito que los llevaría a una zona llamada el Salón de Baile, a profundidades superiores a los 200 pies, o 61 metros. Para Lloyd, sin embargo, esta inmersión también tendría un significado secundario. No solo era su primera vez en el sumidero, sino que también era una oportunidad para establecer un nuevo récord personal de profundidad. Cuando la pareja estuvo equipada con los tanques, se sumergieron en Diepolder número 2 y desaparecieron en la oscuridad. En la base de la piscina principal, con forma de bola, hay una abertura restrictiva que guía a los buzos unos 180 pies, o 54 metros, directamente hacia abajo. Desde allí, hay una ligera curva que lleva a una zona llamada la sala de conexión. Después de negociar la entrada extremadamente estrecha y llegar a la curva del túnel, los dos buzos se encontraron con una escena un tanto desagradable. Mientras avanzaban hacia la sala de conexión, la visibilidad dentro de Diepolder número 2 prácticamente se redujo a cero. Justo antes de la inmersión, esta parte de Florida había experimentado fuertes lluvias, y todo ese exceso de agua que fluía hacia el sumidero había agitado el limo del interior. Sin embargo, tenían una línea guía, así que esto no fue un problema enorme. Los dos avanzaron a través de la sala de conexión
y finalmente encontraron agua clara a lo largo de la línea guía del circuito superior que seguían. En algún momento, uno de los buzos experimentó un problema de flotabilidad, lo cual fue un inconveniente menor que se resolvió rápidamente antes de continuar. Continuando ahora por la línea guía del circuito inferior, descendieron a 250 pies, o 76 metros. Al hacerlo, Lloyd había alcanzado oficialmente el punto más profundo de su joven carrera como buzo de cuevas. Pero fue entonces cuando se manifestaron las primeras señales de un problema real. El compañero de Lloyd observó cómo éste soltó brevemente la línea guía del circuito inferior y descendió más y más rápido de lo debido. Cuando también perdió esa línea guía, parecía casi confundido con la situación, y su compañero lo vio balancearse rápidamente hacia las profundidades de la cueva. Su compañero continuó tras él, y pronto ambos se encontraron dentro de la enorme sección del salón de baile, y dentro de sus aguas claras, pudo recuperar el agarre de la línea guía del circuito inferior. Por un momento, pareció que el pánico, o la confusión, o lo que fuera, se había disipado. Luego, creyendo que Lloyd se dirigía ahora hacia la salida porque, de nuevo, esto era un circuito, el compañero de Lloyd comenzó su propio camino para salir de la cueva. Debido a las profundidades extremas que la pareja había alcanzado, se requerían paradas de descompresión en el ascenso. Mientras el compañero de Lloyd comenzaba sus paradas de descompresión, no pudo evitar notar que no veía a Lloyd ni delante ni detrás de él. Esto continuó así mientras el compañero realizaba varias paradas más, pero no fue hasta la parada de 30 pies, o 9 metros, cuando la preocupación comenzó a instalarse. Ya dentro de la cuenca de entrada principal, el compañero se dio la vuelta y comenzó a buscar a Lloyd, pero no encontró rastro de él por ninguna parte. Después de unos momentos de búsqueda, emergió completamente, esperando que Lloyd ya estuviera allí, pero no fue así. De nuevo con el limo en la cueva, parecía posible que simplemente lo hubiera pasado sin darse cuenta, pero al no estar él, se dio la alarma, y mientras varios miembros del FSR pedían ayuda, el compañero de buceo de Lloyd y otro buzo volvieron a entrar en Diepolder 2 para reanudar la búsqueda. La pareja llegó hasta la todavía turbia sala de conexión, pero no lograron ver a Lloyd allí. Sin suerte para encontrarlo, se dieron la vuelta y salieron de la cueva para esperar la llegada de especialistas en buceo que pudieran ayudar. Pasaron unas 17 horas desde la desaparición de Lloyd dentro de Diepolder 2 hasta que el primer equipo de buzos de recuperación entró en la cueva. Desde allí, tardaron solo 25 minutos en encontrarlo. Mucho más allá de la sala de conexión, a una profundidad de 241 pies, o 73 metros, el cuerpo sin vida de Lloyd fue descubierto boca abajo en el suelo de la cueva, a pocos metros de la línea guía. Desde el momento en que se descubrió su cuerpo, pasarían 7 horas antes de que los restos de Lloyd emergieran a través de la restricción de entrada y llegaran a la orilla del sumidero. A raíz de la tragedia, se determinó que varias circunstancias llevaron a la muerte de Lloyd, pero la causa principal fue probablemente la acumulación de CO2 y la narcosis de nitrógeno. Esta combinación de síntomas, sumada a que Lloyd perdió temporalmente la línea guía, resultó fatal. Incluso en las mejores condiciones y circunstancias, perder de vista o soltar la línea guía puede ser una situación aterradora incluso para los buzos más experimentados. Siendo relativamente nuevo en el buceo en cuevas en comparación con los demás, un escenario así en aguas de baja visibilidad probablemente causó pánico en Lloyd. La narcosis también puede provocar un pánico más intenso del que se sentiría normalmente. Esto también habría aumentado su respiración, lo que lo habría puesto en el camino de un desmayo total. Los buzos de recuperación informaron que la máscara de Lloyd seguía en su lugar cuando se encontró su cuerpo, y aún tenía el regulador en la boca. Esto los llevó a la conclusión de que se desmayó, se hundió hasta el fondo y, finalmente, se quedó sin aire y se ahogó. Casi una década después, en la primavera de 1999, Guido, de 29 años, viajó desde su natal Italia para constatar la inmensa profundidad de Diepolder. Para ese año, acceder y recorrer Diepolder 2 implicaba una serie de requisitos para obtener el permiso de entrada. Los buzos debían demostrar haber realizado inmersiones en al menos otros 5 sistemas y tener un mínimo de 100 inmersiones en cuevas en su haber. Sin embargo, la experiencia de Guido cumplía con los requisitos y estaba ansioso por hacer el largo viaje a Florida.
Incluso planeaba escribir un artículo de revista sobre su experiencia al regresar a Italia. Porque, además de su profundidad y su desafiante entorno, Diepolder Mira 2 es conocida por sus aguas, a menudo descritas como cristalinas. Y Guido se aseguró de llevar su cámara para poder tomar muchas fotografías. El día finalmente llegó el 26 de abril, y Guido arribó al campamento Boy Scout Sand Hill con su compañero de viaje, Simone. La pareja sería guiada por Sandra, una guía altamente experimentada que había registrado numerosas inmersiones en Diepolder Mira 2. Alrededor de las 5:00 p.m. de ese día, los tres se pararon a la orilla del sumidero y primero se encargaron de la papelería necesaria antes de equiparse con una gran cantidad de equipo de buceo, incluyendo varias botellas de gas mezclado. Según su plan de inmersión para el día, los tres alcanzarían profundidades cercanas a los 300 pies. Y como se vio en la historia anterior, respirar aire de superficie a tales profundidades puede ser increíblemente peligroso debido a la narcosis de nitrógeno. Para evitar esto, a medida que el buceo avanzaba, los buzos comenzaron a usar una mezcla de gases que contenía mucho menos nitrógeno a profundidades superiores a los 100 pies, o 30.5 metros. Una vez que todos estuvieron listos, los tres buzos entraron a la piscina y comenzaron a descender hacia el fondo. Luego se adentraron en la estrecha caída vertical de 180 pies para un largo descenso. Después de navegar cuidadosamente esa sección, se dirigieron a la sala de conexión antes de continuar hacia el evento principal de su inmersión, el enorme salón de baile. Según algunas fuentes, la sala es casi tan grande como una cancha de baloncesto y es famosa entre los buzos de cuevas por su tamaño, belleza y vida marina. Sus aguas cristalinas solo aumentan esta sensación, y para los buzos debe sentirse un poco como estar en el espacio exterior al entrar por primera vez. Guido también quedó asombrado con la sala una vez que los tres buzos llegaron allí y comenzaron una lenta exploración. Ascendieron hasta el techo de la cámara y la siguieron lentamente por todo el perímetro, con Guido tomando fotos todo el tiempo hasta que regresaron a la entrada de la sala. A todos los efectos, su inmersión había terminado en este punto, y comenzaron a regresar hacia la sala de conexión y el estrecho pasadizo que los sacaría de la cueva. El viaje de regreso, sin embargo, tomaría un poco de tiempo. Al igual que en la historia anterior, debido a las profundidades que alcanzaron y el tiempo que pasaron allí, los tres buzos tendrían que realizar paradas de descompresión. ¿Cuántas paradas y cuánto tiempo necesitarían pasar en cada una? Lo determina una computadora de buceo que los buzos llevan en sus muñecas y que registra la profundidad y el tiempo de inmersión. A medida que los buzos ascienden, al igual que en su descenso, su mezcla de gases también deberá cambiar, por lo que no es raro que dejen diferentes mezclas en varias paradas de camino. Tampoco es inusual que los buzos lleven una botella de oxígeno puro en inmersiones profundas. Esto se debe a que el oxígeno puro puede reducir el tiempo de descompresión. Pero lo que es importante, solo se puede usar a unos 20 pies, o unos 6 metros, de la superficie. Desafortunadamente, esto no fue lo que ocurrió en esta inmersión. Entre los tanques en la espalda de Guido había una botella de oxígeno puro, pero en lugar de dejarla en la parada de descompresión al entrar a Diepolder Mira 2, la llevó consigo durante toda la inmersión. Mientras los tres continuaban su ascenso, se detuvieron en la marca de los 120 pies para descomprimir, y Guido se quitó el regulador de un tanque de la boca y lo reemplazó con otro. Luego, tomó una respiración profunda e inmediatamente comenzó a convulsionar incontrolablemente. Simone y Sandra corrieron hacia él para ver qué pasaba, pero no había forma de ayudarlo. En el momento en que Guido tomó esa única respiración, su destino quedó sellado. Había respirado accidentalmente de su tanque de oxígeno puro, en un lugar mucho más profundo de lo permitido, donde el gas se vuelve tóxico para el cuerpo. La toxicidad por oxígeno se presenta en dos formas diferentes: pulmonar y del sistema nervioso central, siendo esta última mucho más repentina y letal. Al igual que en el caso de Guido, esta forma suele aparecer en el momento en que se respiran concentraciones más altas de oxígeno a profundidades que exceden los límites de toxicidad. Inmediatamente después de la inhalación, el oxígeno tóxico afecta el cerebro y la médula espinal, pudiendo desencadenar una convulsión. Bajo el agua,
Esto obviamente puede aumentar enormemente el riesgo de ahogamiento si el regulador del buzo es expulsado. De hecho, cuando Guido comenzó a convulsionar, el regulador del tanque de oxígeno puro fue escupido de su boca, y sus dientes se apretaron inmediatamente entre sí. Esto hizo imposible que Simone y Sandra le volvieran a colocar el regulador correcto en la boca. En estos casos, es crucial llevar a la persona a la superficie lo más rápido posible, sin importar la amenaza potencial de una enfermedad de descompresión grave. Eso fue lo que Simone y Sandra intentaron hacer, pero ascender con el cuerpo flácido de Guido resultó ser demasiado, y tuvieron que dejarlo dentro de la cueva. Cuando emergieron, alertaron a las autoridades, y los buzos de recuperación finalmente pudieron llevar el cuerpo de Guido a la superficie esa misma noche. Sin embargo, independientemente de si Simone y Sandra tuvieron éxito en sacar a Guido de la cueva o no, es probable que ya fuera demasiado tarde para él. En el momento en que tomó esa respiración profunda, su sistema nervioso central básicamente se apagó. Según expertos en buceo familiarizados con el incidente, la muerte del joven de 29 años pudo haberse evitado si simplemente hubiera dejado su tanque de oxígeno puro a la profundidad adecuada al entrar. Ubicado justo al norte del pueblo de Mayo, Florida, Peacock Springs es más remoto que algunos de los otros parques estatales de Florida para buzos de cuevas, pero es un lugar pintoresco con árboles altos que rodean 5 manantiales diferentes en el parque. En todo el estado, Florida alberga alrededor de 700 manantiales que se caracterizan por su flujo de agua y su conexión con el sistema acuífero de Florida. Y entre los 5 sitios de buceo en Peacock Springs, que incluyen más de 10 millas de túneles de cuevas mapeados, el sistema conocido como Peacock Springs 3 es considerado el más desafiante. Eso fue lo que hizo que lo ocurrido allí el 9 de abril de 1990 fuera aún más espeluznante. 2 adultos y un niño se equiparon en las orillas de Picho mientras se preparaban para la inmersión. Dado que ninguno de los 3 fue nombrado en el material original, se les han asignado seudónimos para evitar confusiones. A sus 53 años, Jim visitaba desde el área de Atlanta con su hijo Matthew, de 10 años. Y aunque la razón de su visita a Florida nunca fue reportada, al parecer, ambos compartían una pasión por el buceo. 2 años antes, Jim había tomado un curso de buceo en cavernas y obtuvo una certificación, aunque no estaba certificado para buceo en cuevas, que aparentemente son distintos. Mientras tanto, su hijo era demasiado joven para siquiera ser considerado para una certificación de aguas abiertas en ese momento. Entonces, el tercer hombre, Paul, era compañero de Jim en el curso de buceo en cavernas que tomó, y al igual que Jim, Paul tampoco estaba certificado para buceo en cuevas. En resumen, a ninguno de ellos se les habría recomendado bucear en un lugar tan desafiante como Pitch en el corto plazo. Cuando los 3 estuvieron listos, entraron al manantial y descendieron. Paul lideró el camino hacia la entrada de Pitch, que se encuentra a una profundidad de unos 25 pies bajo la superficie. Una vez que llegaron, Paul sacó un carrete de cuerda y lo fijó justo afuera de la entrada para que sirviera como línea guía para los 3 buzos. Como mínimo, esta fue una gran idea considerando su inexperiencia. Cuando esto estuvo completo, pasaron a la entrada de la cueva, y de inmediato ocurrió un silt out. De repente, ninguno de los buzos podía ver lo suficientemente lejos en el agua para distinguirse entre sí, y Paul hizo una suposición terrible. Pensando que todos se dirigían de regreso fuera de la cueva, Paul tiró de la línea guía que había atado justo afuera de la entrada de la cueva y comenzó su ascenso. Sin embargo, una vez que alcanzó aguas claras, Paul vio a Matthew en su camino hacia la superficie, pero fue inmediatamente evidente que Jim no estaba. De vuelta dentro de la cueva, Jim estaba en serios problemas. Se había perdido en la turbidez del limo y no podía saber en qué dirección ir para salir de la cueva sin una línea guía que lo ayudara. Durante un tiempo indeterminado, Jim probablemente intentó tantear las paredes para encontrar una salida, agitando más limo y empeorando su situación hasta que sus tanques de aire se agotaron y se ahogó. Mientras tanto, su hijo estaba a solo docenas de pies por encima de él, esperando que emergiera. Cuando se alertó a los rescatistas y llegaron a piso, rápidamente se equiparon y entraron al manantial, solo para descubrir que el área cerca de la entrada de la cueva estaba tan cubierta de limo que no podían realizar una búsqueda segura de Jim.
Su cuerpo fue finalmente recuperado una vez que transcurrió el tiempo suficiente para que el limo se asentara dentro de la entrada de la cueva, y Jim fue encontrado a pocos metros de la seguridad. Después de la tragedia del fallecimiento de Jim, la inexperiencia de los 3 buzos fue culpada por su muerte, y aunque tanto Jim como Paul estaban certificados para buceo en cavernas, ninguno recibió el entrenamiento exhaustivo que se requiere para obtener la certificación de buceo en cuevas. Además, en las secuelas, no quedó claro para los investigadores qué causó exactamente la extrema turbidez del limo que experimentaron los 3 buzos al entrar en PSC, aunque algún tipo de contacto con las paredes es probable. Quienes han estado dentro de Pew atestiguan que la cueva está cubierta por una gruesa capa de sedimento muy ligero. Se ha teorizado que la turbidez que cobró la vida de Jim pudo haber ocurrido como resultado de la descompresión que tiene lugar con el traje de exposición de un buzo al descender de la superficie. Existen varios tipos diferentes de trajes de exposición, y es posible que estés familiarizado con términos como traje de neopreno, wetsuit, traje seco, dry suit, o traje de piel, skin suit. Muchos trajes son resistentes a la compresión, pero los que usaban los 3 buzos en 1990 no lo eran. Lo que sucede es que el aire de la superficie queda atrapado entre la piel y el traje, y a medida que el buzo desciende, este aire se comprime y el traje se vuelve más ajustado. Cuando esto ocurre, un buzo que no está acostumbrado a este cambio podría experimentar un problema de flotabilidad, lo que podría hacer que se ajuste agitando los brazos y las piernas para recuperar el control. Es posible que Jim se rozara contra las paredes mientras luchaba por corregir el problema, causando la extrema turbidez del limo que llevó a su muerte. La muerte de Jim fue la 5ª que involucró a un buzo certificado en cuevas o cavernas en Florida en los 2 años anteriores, y se estima que todo el sistema de cuevas de Peacock Spring ha cobrado la vida de al menos 45 buzos de cuevas. Otro de los manantiales en el Parque Estatal Peacock Springs es conocido como Olsen Sink. El sistema Olsen Sink está compuesto por 2 túneles separados, el túnel aguas arriba y el túnel aguas abajo, y ambos se conectan con otros sistemas dentro del parque. Han pasado años desde que el parque permitió la entrada directa a Olsen Sink debido a la erosión, por lo que los buzos de hoy que desean visitar esa parte del sistema tienen que entrar por uno de los otros manantiales y navegar por los túneles submarinos para llegar. En 1990, sin embargo, la entrada directa a Olsen Sink todavía estaba permitida. Y el 4 de noviembre de ese año, solo meses después de la inmersión fatal anterior, Darden Davis se metió en una de las 2 estrechas aberturas para una inmersión en solitario. Darden no era ajeno a bucear solo, y era conocido por ser un buzo de cuevas certificado y experimentado, equipándose con 2 tanques dobles de 104 pies cúbicos y un tanque que había dejado en algún punto durante la inmersión para uso posterior. Darden planeaba recorrer el túnel aguas arriba ese día. Esta era una inmersión que había realizado muchas veces en el pasado, tanto con compañeros de buceo como por sí mismo, por lo que fue un shock devastador para la comunidad de buceo cuando fue encontrado muerto a solo 150 pies, o 45 metros, dentro de Olsen Sink. Las escuelas de pensamiento sobre el buceo en cuevas en solitario pueden variar según a quien le preguntes. Algunos lo consideran una práctica perfectamente segura, siempre y cuando se bucee dentro de los límites. Otros creen que es un peligro innecesario que se suma a una actividad ya intrínsecamente peligrosa. Pero en cualquier caso, cuando ocurren tragedias durante inmersiones en solitario, los detalles suelen ser limitados debido a que no hay sobrevivientes que cuenten lo sucedido. En el caso de Darden, sin embargo, se pudo inferir mucho sobre su última inmersión basándose en el estado de su equipo. Podría decirse que tan importante como una autopsia del cuerpo es un examen forense del equipo. Y hubo varias cosas curiosas que los expertos encontraron entre el equipo de Darden. Curiosamente, mientras que sus tanques dobles aún contenían alrededor de 1200 psi de aire respirable, su tanque de etapa estaba completamente vacío. Al revisar el resto de su equipo, se encontró que su regulador de válvula, que controla el flujo de aire del tanque a la boquilla de un buzo, estaba en la posición de apagado. Una revisión de su regulador secundario reveló que estaba en un estado de flujo libre, y por último, uno de los tubos de su tanque de etapa estaba fallando. Siendo esta la única información disponible,
Los expertos en buceo armaron el rompecabezas de lo que probablemente le sucedió a Darden en la inmersión. Esto es lo que creen que salió mal. Poco después de que comenzara la inmersión de Darden, probablemente experimentó un problema con un regulador de flujo libre. Un flujo libre significa que el regulador estaba atascado en una posición abierta, permitiendo que el aire de sus tanques saliera incontrolablemente. La causa del flujo libre no se determinó, pero en general puede ocurrir por diversas razones, desde equipo deteriorado o defectuoso hasta el congelamiento de las válvulas por agua fría. Para detener la fuga de aire y conservar su gas, Darden pudo haberlo apagado manualmente. En este punto, probablemente se dio la vuelta para abortar la inmersión y pudo haberse asustado un poco por la pérdida de aire de sus tanques. Luego, mientras intentaba salir nadando, una de dos cosas pudo haber ocurrido. Primero, pudo haber golpeado accidentalmente la válvula de su regulador de respaldo, cerrándola. O segundo, es posible que nunca la hubiera abierto por completo desde el principio. Si la válvula estaba parcialmente abierta, a medida que la presión del tanque disminuía, el regulador ya no recibiría suficiente aire para funcionar correctamente. Como resultado de estos problemas de válvula, con un regulador cerrado y el otro sin suministrar aire de manera fluida, Darden probablemente estaba luchando por respirar. Y si pueden imaginar, de nuevo, probablemente ya estaba al límite mientras intentaba mantener la calma y dirigirse hacia la salida. A medida que estos problemas se acumulaban, el pánico debió haber sido imposible de ignorar. Bajo el estrés de la situación, también pudo haber olvidado que apagó el primero. Así que cuando miró sus manómetros, estos marcaban 0. Esto pudo haberle hecho pensar que ambos tanques estaban vacíos, cuando en realidad simplemente no estaba recibiendo aire porque la válvula estaba cerrada o restringida. Así, con sus tanques dobles llegando a un punto de falla en su mente, parece que agarró su botella de etapa de 80 pies cúbicos. Este fue su último intento desesperado por obtener aire. La botella de etapa tenía un solo regulador con 2 mangueras conectadas. Cuando el equipo fue inspeccionado después de que se recuperó su cuerpo, se descubrió que una de esas mangueras no funcionaba correctamente. Pudo haber estado goteando o simplemente era difícil respirar de ella, pero el problema exacto no estaba claro. Así que, mientras Darden intentaba escapar desesperadamente de Olsen Sink, el aire pudo haber estado escapando por la manguera no utilizada, desperdiciando el poco gas que le quedaba. En términos más sencillos, los tanques principales de Darden todavía tenían aire, pero debido a fallas en el equipo y algunas válvulas cerradas, no pudo acceder a ese aire. Al revisar sus manómetros, pensó que se había quedado sin gas, así que cambió a su tanque de respaldo más pequeño, y luego perdió más aire debido a otra falla allí. En esencia, su muerte pareció ser el resultado de una trágica reacción en cadena de problemas de equipo, probablemente agravados por la confusión, el estrés y, seguramente, el pánico. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Si tienes alguna sugerencia de historia, no dudes en enviarla a través del formulario que encontrarás en la descripción. Además, si quieres apoyar el canal, considera unirte a nuestro Patreon o convertirte en miembro aquí en YouTube. De cualquier manera, gracias de nuevo, y espero verte en el próximo video.